Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Como les decía, hoy día comenzamos una nueva serie y esta serie se titula Creer. Y estamos en conjunto con la Iglesia Americana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de creer, believe. Y lo que creemos cuenta. Esta palabra tiene muchas implicancias. Y de alguna otra manera es un motor que mueve a muchas personas. Y de pronto no logramos entender el hecho de que es porque creemos en algo que, por ejemplo, hoy día muchos de los que están aquí hoy, porque creemos en algo, porque tenemos una misma idea la cual nos une, nos hace seguir el mismo camino. Algunos pueden tener una idea quizás personal de lo que creen. Déjeme darle cierto ejemplo. Hay personas que quizás no creen en Dios, o creen en un Dios, pero creen en un Dios a su manera. Hay gente que tiene esta idea de que Dios es un Dios lejano. Otros tienen esta idea de que a Dios no le importa la humanidad. Otros simplemente creen que Dios no existe. Hay otros que piensan que, por ejemplo, está todo controlado por el karma. Y el karma va a determinar quién soy, el estatus social que tengo, si tengo trabajo o no tengo trabajo, etc. Y tengo que hacer todo lo posible para poder agradar a los dioses y que de alguna otra manera, cuando muera, no me transforme en un gusanito, sino que pueda ser, ya sea una vaca donde toda la gente me idolatre, ¿ya? Claro, tengo que jugármela hoy día para poder ser alguien mucho mejor después de la muerte, reencarnar en algo. Otros que tienen esta idea de Dios, y tenemos este concepto de que Dios existe, pero si se pone a pensar, hay muchas ideas distintas de quién realmente es Dios. Hay unos que tienen esta idea de que yo tengo que devolverle a Dios algo. Entonces tengo que llevar mis penitencias, tengo que hacer todo lo que sea posible para poder agradar a este Dios. Y hemos transformado de alguna otra manera a este Dios, a este Jesucristo, en una religión en donde yo cumplo mis votos. Si voy a la iglesia el domingo, ¡wow! Una rayita más alcanzando la santidad. Si hoy día qué sé yo, oré al almuerzo o al desayuno, me siento más santo. Otros que tienen esta idea de que, claro, sí, hay un Dios, pero este Dios tiene muchas esposas. Tiene un hijo que se llama Jesús, y nosotros nos vamos a transformar en otros dioses, pero tenemos que comportarnos, tenemos que pagar nuestro diezmo, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la específica iglesia. Porque si yo no voy a la iglesia y no me caso en el templo con los indumentarios que me den, entonces puede que me pierda la oportunidad de llegar a transformarme en un Dios y tener muchas esposas. Y no sé por qué quieren tener tantas esposas y con una basta y sobra. Y todos los varones dicen... Eso quiere decir cuánto las amamos, mujeres. O sea, ustedes llenan todo. Que ahí no lo tome mal. Y como les decía, y quizás nosotros creemos en Dios. Y tenemos esta idea de Dios. Pero quizás muchos de los que estamos aquí nos acercamos a Dios de una manera distinta. Quizás pensamos que Dios no está interesado en mi vida. Quizás pensamos que yo tengo que hacer cosas para agradar a este Dios. Quizás de alguna otra manera tengo esta idea de que tengo que merecer el amor de Dios. Otros que quizás pueden pensar que Dios está muy lejos de nosotros.
Y así continúa la lista de este simple concepto de creer. ¿Por qué cuenta aquello en lo que creo? Porque de alguna u otra manera eso va a determinar mi vida. Va a determinar mi vida hoy, la vida en cómo la enfrento hacia adelante, y posiblemente va a determinar mi vida en la eternidad. No sé si logra entender esto. Lo que creo hoy va a determinar mi vida para el resto de la eternidad. Es decir, si yo no creo en Dios, yo creo en la evolución, después de la muerte no va a haber absolutamente nada. Si yo creo en el karma, después de la muerte, puede que si hice muchas cosas buenas, me voy a transformar en algo bueno. Si yo creo en este concepto de que si hago cosas buenas me voy a transformar en un Dios, ¿vale la pena o cuenta aquello que creo? ¿Por qué? Porque esto va a ser determinante a la hora de la eternidad. Y en el caso nuestro, tenemos la convicción de que después de la muerte viviremos eternamente. ¿Amén? Y hay dos opciones. ¿Voy a vivir eternamente con Dios o voy a vivir eternamente sin Dios? Ahora quiero decirle que la vida sin Dios en la eternidad es completamente distinta a lo que hoy día podríamos decir la vida sin Dios aquí en la tierra. Lo que creemos cuenta, porque si no tenemos una sólida base en nuestra vida, entonces nos va a pasar como dice Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Sabe cuántos cristianos he visto así? Gente que va a la iglesia: ay, hoy día tengo ganas de ir a la iglesia. Oh, no, mañana. No, estoy muy cansado. Lo que pasa es que anoche dormía, no me pude quedar dormido. Y el culto es a la 1. La cama, vapor está saliendo de la cama con tanto calor que hace. ¡Levántate! No, pastor, lo que pasa es que nos quedamos a dormir hasta más tarde. ¿Hasta cuánto más tarde? Ay, Señor, ya ese es otro tema, pero... Y es más, mire, cuando no tenemos una fe sólida, cuando no estamos afirmados en un fundamento, nos pasa esto. Vienen otras creencias y ¡boom!, nos vamos. Nos empiezan a ofrecer trabajo porque es una posibilidad. O si usted viene a la iglesia vamos a tenerle un montón de trabajo. ¡Oh! Me voy con este grupo. Si me ofrecen trabajo. Me ofrecen trabajo hoy día, pero le digo que en la eternidad va a decir: hubiera preferido haberme quedado sin trabajo que vivir la eternidad aquí. Pensé que me iba a convertir en... Ya. Lo que creemos nos define, te define como persona, te define tus valores, define los estándares que pones en tu vida. Lo que creemos es importante. Va a definir mi vida porque para algunos, por ejemplo, el convivir no es problema. El tener sexo antes del matrimonio no es problema. ¿Por qué? Porque en mi creencia, para mí, no es problema. Para otros va a ser problema y lo van a poner como un estándar en su vida. Para algunos, mentir en el trabajo y poder conseguir beneficio no va a ser ningún problema. Para otros no lo van a poder hacer, simplemente no pueden. Para algunos el perdonar es algo que, si a mí me hicieron mal, yo nunca voy a perdonar. Para otros es una necesidad. ¿Por qué? Porque yo fui perdonado. Y todo esto se basa en ¿qué? En lo que creo. En lo que creo. Nada más y nada menos. Creer cuenta porque eso definirá mi pasado, presente y futuro. Creer cuenta porque eso define mi vida, define lo que era, lo que soy y lo que voy a hacer.
Este es un tema en el cual podemos estar por muchísimas semanas. Podemos introducirnos en temas como lo que tiene que ver con el agnosticismo, lo que tiene que ver con el ateísmo, lo que tiene que ver con otras religiones, pero el tema es tan amplio que solamente vamos a ver principios que tienen que ver con nuestra propia fe. Vamos a tratar de alguna u otra manera salir de ciertos límites que de pronto hablamos en la iglesia o que hemos dejado de hablar. Hay que entender de que como cuerpo, como iglesia, que la iglesia no son estas 4 paredes o estas no sé cuántas paredes. No son las paredes, nosotros somos la iglesia. La iglesia no está hecha de murallas, de sillas, la iglesia está hecha de personas. Y tú eres la iglesia. Por eso vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar de la sanidad. Vamos a hablar de lo que es la Biblia. Vamos a hablar de la Trinidad. Y para algunos quizás, Trinidad. ¿Quién es esa hermana? ¿Por qué tienen que hablar de la hermana Trinidad en la iglesia? Por eso tenemos que hablar de la Trinidad, para que sepa lo que es la Trinidad. Vamos a hablar de milagros. ¿Existen los milagros hoy en día o fueron algo del pasado? Y a través de cada uno de estos temas vamos a poder descubrir aquello que creemos. Vamos a poder cimentar nuestra fe en lo correcto y no en ideas erróneas. Y hoy día vamos a comenzar con la salvación. Y esta es una palabra tremendamente usada, pero que pocas veces logramos entender y asimilar. Veamos las definiciones que nos entrega el mundo y las definiciones que nos entrega, en este caso, la palabra de Dios, o que podemos descubrir a través de la palabra de Dios. Esto es lo que descubrí, la definición que nos da el Wikipedia. Así un simple, usted pone salvación, definición de salvación, ¡pum! Wikipedia el primero. La salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. En primer lugar, entiendo como salvamento y socorrismo, el término hace referencia a la salvación terrenal, salvación corporal o salvación del cuerpo, la ayuda física que permite la supervivencia y que es prestada a quien necesita ser salvado en situaciones de emergencia o riesgo. Se proporciona bien por personas espontáneas o bien por servicios profesionales como protección civil, servicios de búsqueda y rescate, bomberos, medicina de urgencia u otros servicios médicos o paramédicos. En muchas ocasiones está vinculado al voluntariado, y cuando las circunstancias de salvamento son tan arriesgadas que implica poner en riesgo a quien lo intenta, se suele calificar de heroísmo a la persona que va a salvar a alguien. No debe confundirse con redención. Esa es la definición que nos da el Wikipedia. Pero tenemos que de alguna otra manera entender desde un concepto teológico, desde un concepto bíblico, qué es lo que significa la salvación. El vocablo viene del latín tardío salvare, de salus, salutis, salud. Salud. Salvación, conservación, saludo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están centrados en el concepto de la salvación, basada sobre el hecho de que el hombre, totalmente arruinado por la caída y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eterna, tiene necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. Así el mensaje bíblico se distingue claramente de manera moral, religiosa, que da al hombre consejos de buena conducta o que preconice la mejora del hombre mediante sus propios esfuerzos. También se halla a una inmensa distancia de un frío deísmo en el que la lejana divinidad se mantenga indiferente a la suerte de sus criaturas. Aquí hay un concepto de lo que vemos del mundo y de lo que vemos de un concepto teológico. ¿Qué es lo que es la salvación? Ahora, este es el problema, que muchas veces
lamentablemente nos quedamos en conceptos. Claro, tenemos el concepto secular, tenemos el concepto teológico, pero ¿qué significa realmente el ser salvo? Y aquí hay algo que lo veíamos. Para que exista salvación, en primer lugar, tiene que haber alguien que necesite ser salvado y tiene que haber alguien que esté dispuesto a salvar. Cuando se dan estos dos principios, existe la salvación. Ahora, en estos componentes veamos dónde estamos nosotros. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos. Todos. La Virgen María, todos. San Pedro, San Pablo, todos. José Smith, todos. Todo implica todos, todas las personas, todos pecaron y están destituidos, están apartados, no puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No alcanza. Dios puso una línea y dijo, a ver, ¿quién puede? Nadie puede. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, por causa de esto, Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es ¿qué? Dígaselo al que está al lado. Dígale, la paga del pecado es la muerte. Convéncete, hombre. La paga del pecado es la muerte. La Biblia es clara al referirse a cuál es nuestra condición, cuál es nuestra posición en esta historia. Nuestra condición o nuestra posición en esta película es que nosotros estamos condenados. Nosotros estamos apartados de Dios y necesitamos un Salvador. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa. Quiero que entienda esto bien claramente. El pago del pecado es la muerte. Así que si sigues jugando con el pecado, adivina qué. Porque como cristianos vivimos la vida en la iglesia, ay sí, gloria a Dios, qué bonito es cantar al Señor. Y salimos de las puertas de la iglesia porque pensamos que esto es la iglesia. Pensamos que esto es la iglesia, entonces cuando salimos, ya no estoy en la iglesia. Me voy de la iglesia y me comporto de la manera incorrecta, miento, hago cosas que son incorrectas, que a la luz de la palabra de Dios se les denomina como pecado. Esto no es un juego, no es una idea que se me ocurrió, no es algo que quizás nunca me va a pasar a mí, no, nunca. Gracias a Dios yo sé todo esto, así que el día en que yo me vaya a morir me voy a arrepentir. Qué lindo el juego de la apuesta. Como ponerse la pistola y total, una de esas no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. Ahora, entendemos que necesita ser salvado, pero ahora veamos qué nos dice la Biblia de nuestro Salvador. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo a través de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Ojo, mire, estábamos diciendo que el pago del pecado es la muerte, pero aquí nos está diciendo que no hay condenación para el que cree en Él. Pero todo, escuche bien, esto no es secreto, esto no está oculto, no hay que encontrar la clave o el password, no, está aquí, Juan 3:18. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Me gustan estos versículos porque resumen ambos conceptos. Nosotros necesitamos salvación, hay un Dios que nos ama, que entregó a su Hijo para salvarnos. Ahora usted puede decir, es que esto es un concepto tan básico. Claro, llevamos años escuchándolo, pero no los estamos aplicando en nuestra vida.
Cristo es nuestro cordero de sacrificio, el cordero que nos redimió. Hay una historia en el Éxodo donde los israelitas tenían que matar un cordero y tomar su sangre y pintar con ellos el marco de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara a la casa y matara al primogénito. Y los primeros hijos eran salvados por esa marca. Ese era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por toda la humanidad. Su sangre iba a ser o es el testimonio que nos sella. Y cuando pasa el ángel de la muerte, adivine qué, no me toca. Me da libre entrada a la vida eterna con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice que a través de este acto nosotros somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¡Wow! Si se ha sentido solo, quiero decirle algo, usted le pertenece a alguien. Si Cristo es el Rey y Señor de tu vida, tú le perteneces a Él. Pedro se está refiriendo a ti, a mí, a la iglesia de ese tiempo. Hemos sido apartados, elegidos, hemos sido llamados sacerdotes del Rey, posesión exclusiva. Esto es lo que la salvación nos da. Pero la salvación no se queda en eso, es un concepto aún más grande. ¿Qué es lo que la salvación hace en mi vida? Porque claro, entendemos que estoy apartado de la muerte, pero ¿qué pasa en mí? ¿Cómo yo evidencio esta salvación en mi vida? Déjeme contárselo a través de una historia. Un hombre llamado Saulo que tuvo una transformación cuando se encontró con Jesús. Hechos 9 del 1 al 6 dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba, mire esta palabra, ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pongamos ciertos datos sobre la mesa. Este es un hombre que de alguna otra manera un judío que es arraigado a sus creencias. Es una persona que realmente es tremendamente honesta en lo que cree. Y está tan convencido de lo que cree que odia que estas personas que están ahí estén hablando de que vino un Mesías y él se lo perdió. Ese no fue un Mesías. Ese Jesús que dicen no es el Cristo. Él cree que iba a venir un Mesías, él creía que iba a liberar al pueblo, pero él no creía que era ese Jesús. Y estaba tan determinado a eliminar esto que mataba a los cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. En este relato se va camino a Damasco para tomar prisioneros y matar a los cristianos que están en Damasco. Pidió cartas para que le dieran permiso y pudiera entrar y hacer todas las cosas que quería hacer con los cristianos. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, en su camino a Damasco algo sucedió que de alguna otra manera nos va a ayudar a entender qué pasa cuando somos salvos. Versículo 17 dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó
y fue bautizado. Esto tiene un simbolismo, esto que cae de sus ojos no es solamente que recupera la vista, porque Saulo quedó ciego en el minuto en que tuvo el encuentro con Jesús, pero también tiene un simbolismo de sus ojos fueron abiertos a la verdad. Qué maravillosa esta imagen. Esto es lo que es la salvación, pero Él lo expresa. Él lo expresa, y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo se expresa la salvación en nuestra vida? En primer lugar, y si está tomando nota, nuestra vida es completamente transformada. Dijo que dije completamente transformada. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Esta fue una carta que este mismo hombre, Saulo, que su nombre fue cambiado a Pablo, escribe. Dice así: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero ¿qué? Basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Déjeme hacer esta pregunta: ¿cuántos quieren ser como Cristo? Levante su mano. Mira al que no levantó la mano y diga: oye, ¿cómo si es una buena persona? ¿Cómo no vaya a querer ser como Cristo? Por último vaya a ser bueno. Pablo, en este discurso magistral a los filipenses, nos plantea esta idea de su transformación. ¿Quién era y en lo que se ha transformado? Él era un judío, era una persona que amaba la ley, era una persona que la seguía al pie de la letra, era una persona que estuvo a los pies de un gran maestro. Pero para él todo esto no valía. Podía jactarse de quién era, podía jactarse de cómo había seguido la ley, podía jactarse de su cepa, de sus raíces. Podría decir: hey, yo soy judío, hey, yo seguí la ley, hey, yo hice muchas cosas. Es más, veíamos que decía que nadie se comparaba a él. Ahora en su confesión él nos dice que estas cosas le eran valiosas. Estas cosas le eran de importancia. ¿Por qué? Porque lo ponía en un estatus social. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera lo hacía pensar: estoy ganándome el cielo. Mire, quiero decirle lo siguiente: hay muchos de nosotros que hemos pasado por circunstancias en donde pensamos que las cosas que el mundo ofrece son valiosas. Vale la pena tenerlas. Vale la pena jugársela, vale la pena entregar mi virginidad, vale la pena de alguna otra manera tener una vida promiscua, vale la pena pasarlo bien porque después de esta no hay otra. Vale la pena. ¿No ha escuchado eso? Quizás para nosotros es súper importante tener, el teléfono al día de moda, tener el mejor computador, ir a la mejor escuela, tener los mejores hijos, que la esposa se vea linda y radiante, que cuando sonría florezca, que el esposo se vea lindo. Algunos dicen: mira el pastor, así debería. Y valoramos cosas que no tienen sentido y las hacemos importantes. De alguna otra manera este hombre valoraba cada una de esas cosas. Pero por esta misma razón no podía ser ninguno de los discípulos quien viniese a él y le predicara del Evangelio.
porque él estaba convencido, porque él estaba completamente entregado. Tenía que ser Cristo. Veíamos en el verso 7, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Eso es transformación, una transformación completa, debido a lo que Cristo había hecho en tu vida. Déjeme hacerle esta pregunta, por favor. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Porque si Cristo ha hecho algo en ti, entonces tiene que haber una transformación. No puedo quedar siendo la misma persona. No puedo vivir disfrutando del pecado sin que Cristo haya transformado mi vida. Si yo digo que Cristo me ha salvado, entonces ya hay una separación con el mundo. Es interesante cuando Él dice que todo lo que para Él era importante es basura. La palabra que se utiliza en el griego es escabulón y literalmente significa excremento. Eso es lo que la palabra escabulón significa, que se está traduciendo como basura, excremento. Para Él, todo lo que en algún minuto era importante es excremento. No quiero tocarlo, no quiero tener contacto con eso, ya no quiero volver a eso. El olor me desagrada, me da náuseas, no quiero. Es la actitud que deberíamos tener nosotros con nuestra vida en el pasado. ¿Sabe por qué seguimos volviendo al mismo excremento? Porque el diablo nos ha hecho pensar que es bueno. Nos ha hecho pensar que es rico. Nos ha hecho pensar que vale la pena. No podemos decir que somos cristianos si no ha habido una transformación en nuestra vida. No podemos decir que somos salvos si seguimos siendo la misma persona. Entienda esto, por favor. Quiero que se lo grabe en su corazón, lo puse en sus notas. La salvación no es una oración para recibir a Cristo. Usted puede orar 1000 veces, Señor, ven a vivir a mi corazón. No es una oración, no es una simple oración. La salvación es abrir nuestros corazones a Él para que nos transforme. Es hacerlo el Rey de nuestra vida. Y oramos porque la Biblia nos dice que tenemos que confesarlo. Pero eso es algo que viene desde adentro. Es algo que pasa desde adentro. Santiago 2:14 dice: amados hermanos, ¿de qué les sirve decir a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? A pesar que nuestro hermano Santiago se está refiriendo a la expresión de nuestra fe en Dios, esto tiene mucho sentido cuando lo vemos a la luz de la salvación. Si yo no expreso mi salvación en mis acciones, entonces mi fe está muerta. Si vamos a tener caídas, sí, las vamos a tener. Va a tener caídas, van a haber ocasiones en que se va a caer, se va a ir de boca al suelo y se va a romper los dientes. Pero un corazón transformado, ¿sabe lo que hace? Se vuelve a parar. Señor, levántame. No se queda en el suelo. Cristo tiene que ser el Rey de nuestra vida y eso se refleja en una transformación completa. Nuestra vida tiene que ser transformada completamente, sí, pero también nuestra vida es parte de un trabajo. Hechos 9, del 15 al 16 dice: el Señor le dijo, el Señor le está hablando a Ananías y le dice: ve, porque él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Filipenses 4:9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vemos que en la visión que tiene Ananías, Dios le dice que
él lo iba a usar, que Dios tenía un trabajo para él. Dios tenía un trabajo para Pablo. Es lo mismo que para nosotros. Yo no puedo dejar que mi vida sea transformada y quedarme de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Insisto en esto, la iglesia no es este lugar. No es el edificio, somos nosotros. Usted y yo hacemos la iglesia. Somos un cuerpo y necesitamos activarnos. ¿Qué pasa cuando una célula está muerta en el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? La saca. Pero ¿cómo se refleja que una célula está viva? Porque tiene vida, porque tiene movimiento, porque está trabajando. Filipenses 1 del 21 al 23 dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Hay este deseo de que mientras yo viva, voy a trabajar. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No viva como pajarito, por favor. El otro día estábamos en la casa de mis suegros y había un pajarito que se cayó muerto. No podía hacer nada. Se cocinó con el calor de San George. Así viven los pajaritos. Se caen del nido y no pueden hacer nada. Andamos revoloteando de un lado para otro. Y llegamos a una iglesia. ¡Ay, me gustó! Vamos a otra. Eso es ser cristiano. ¿Es el trabajo que tengo que hacer como cristiano? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el trabajo que estás realizando? Una vida que ha encontrado salvación en Cristo no solo es transformada, sino que también cumple un trabajo. ¿Estás llevando a cabo la labor que Dios te ha llamado a hacer? Usted puede decir: ay, pero es que yo no sé lo que tengo que hacer. Hay algunos que: pastor, yo oro a Dios. Y le digo: Señor, por favor, muéstrame a mí, que el pastor me llega a asustar con tanto que grita. Por favor, Señor. Aquí le voy a dar la clave. Si nunca ha escuchado la voz de Dios, aquí el Señor le voy a poner hasta voz en estéreo para que la escuche. Mateo 28, 19 dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro, nuestra vida es transformada, nuestra vida cumple un trabajo, pero también nuestra vida deja un testimonio. Primera de Corintios 11:1 dice, este es uno de mis versículos favoritos: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo dejó un legado. Quiero que piensen esto: si tomáramos la decisión de seguir el modelo de alguien, si tomáramos si de alguna otra manera pudiésemos escoger dentro de todos los personajes bíblicos, ¿escogería a Pablo? Una persona que siguió a Cristo, que claro, quisiera ser como Cristo. Sí, yo quiero ser como Cristo, pero en sus palabras está diciendo: hey, tú puedes seguir mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Padres, piensen en esto. Sus hijos están siguiendo su ejemplo. ¿Sabe por qué su hijo o su hija está todo el día en el celular? Porque lo aprendió de alguien. De alguien lo habrá aprendido. ¿Sabe por qué su hijo no ora? Este es el combo del día. ¡Puh! ¿Por qué no lee la Biblia? Oh, hermano, tengo una carga con eso. Hay que leer la Biblia. Hay que orar.
En serio hay que mostrarle a esta generación cuán importante y deliciosa es la palabra de Dios. Pero si yo no les muestro a mis hijos en mi propia vida que leer la Biblia es entretenido, que tiene valor, ¿sabe qué? Va a estar llena de polvo. ¿Sabe qué? Cuando voy a la iglesia y lo pongo como una prioridad que quizás la puedo dejar a un lado, cuando digo, hoy día no voy a ir a la iglesia. ¿Sabe lo que el mensaje que le estoy dando a mis hijos? Hay cosas en la vida que no son prioridad. Su hijo no se va a levantar hoy día en la mamá, ¿sabe que hoy día, como el domingo no había ganas de ir a la iglesia, nos levantamos tarde, hoy día no voy a ir a la escuela? ¿Qué va a hacer la mamá? Ven para acá, niño. O que el papá se... no puedo dormir bien anoche, hoy día no voy a ir a trabajar. Le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos. Hay cosas que no las puedo cambiar. Tengo que hacerlas sí o sí. Hay otras que puedo hacerlas o no. Le estoy diciendo a mi hijo, mira, ¿sabes que ir a la iglesia a veces vale la pena? A veces no. Si te sientes bien, si está lloviendo, no vamos a la iglesia. Sigue mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. ¿Cuál es el testimonio que estoy dando? Este es el testimonio de Pablo. Hasta el último día de su vida vivió aquello por lo cual había sido salvado. En sus palabras finales, que es que hay varios versículos que son favoritos, pero este es mi libro favorito, Segunda de Timoteo. Y el capítulo 4 para mí, es uno de los favoritos que tengo. Versículo 6 al 8 dice: yo estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que a todos aquellos que guardan, que añoran, que desean, que anhelan su venida. Este es un hombre que vivió su vida con un testimonio. Era capaz de decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Voy a terminar con esto. La salvación no es una oración para recibir a Cristo. La salvación no es que usted venga a la iglesia. La salvación no significa cuántos coritos lindos yo canto del Señor el día domingo. La salvación es, de hecho, ojo con esto, no significa que usted escuche simplemente K-Love en la radio o Power Positiva. No. La salvación tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con una transformación. Tiene que ver con un trabajo. Tiene que ver con un testimonio. ¿Dónde está mi vida hoy día con Cristo? Es más, déjeme preguntarle, si hoy día Cristo viene, ¿en qué lado te quedas? Cierra sus ojos. Señor Jesús, no podemos quedar inmunes a tu palabra. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, siento en mi corazón de hacer el siguiente llamado. Sé que, hermanos, yo sé que todos los domingos hago el mismo llamado porque ese es mi llamado: llevar a personas al conocimiento de Cristo. Puede que tú hayas conocido a Jesús, lleves conociendo a Jesús toda tu vida, pero Él no es el Señor de tu corazón. Por eso si tú estás aquí hoy día y del Cristo del cual te estoy hablando no es el Señor, no ha habido una transformación, no está realizando ningún trabajo, no hay un testimonio, necesitas a Cristo. Si Cristo no es el Señor de tu vida, yo viví por años, hermanos, años, conociendo al Señor. Iba a la iglesia, cantaba, pero no fue hasta que entregué mi vida al Señor y tuve una relación personal con Él
que mi vida fue transformada, comencé a trabajar para Dios y mi testimonio comenzó a vivir y a crecer en mí. Por eso quiero hacer esta pregunta. Si hay alguien aquí que hoy día quiere hacer de Cristo el Señor y Rey de su corazón, levante su mano ya, ahora. Hay alguien en este lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga en este lado, Dios te bendiga, Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga. Pueden bajar su mano a este lado. A ver, en este sector de aquí, ¿hay alguien más? Levanta tu mano. Si quieres hacer a Cristo el Señor, y veo tu mano, Dios te bendiga. En este sector de aquí, ¿hay alguien? Levanta tu mano ahora. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Hay alguien aquí en este sector? Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Somos un cuerpo, la iglesia somos todos los que estamos aquí. Por eso les voy a pedir a todos su ayuda. Quiero que todos repitan conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón. No quiero que sea una simple oración. Transfórmame. Cambia mi vida, Señor. Hazme nuevo. Te entrego todo lo que soy. Te doy todo lo que tengo, Señor. Te hago el Señor de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.